Muy buenos días o muy buenas tardes o noches, dependiendo de la hora en que usted esté viendo este video. Es un verdadero gusto poderles saludar desde la Iglesia Luterana Príncipe de Paz en Orlando, Florida, y el privilegio de poder llegar una vez más a sus hogares. Les animo a que inviten a los que están en su casa, quizás jugando un juego video o haciendo alguna otra cosa, que haga una pausa, invítelo a que haga esa pausa, venga a la sala o alrededor del móvil donde usted se encuentra y poder juntos disfrutar de ese tiempo de predicación, de enseñanza, de canto, donde queremos transmitir un mensaje de paz, de aliento, basados en la palabra del Señor. Hoy es el 12º domingo de Pentecostés, 23 de agosto, y vamos a seguir reflexionando en el tema que comenzamos hace 2 semanas, libertad o legalismo. Y esperamos que todo este tiempo de adoración que hemos preparado con música, lecturas bíblicas, el credo, las oraciones, todo eso sea un tiempo de mutua edificación. Así que vamos a dar inicio a ese tiempo de adoración con el cántico de apertura que se titula Alabad, servidores del Señor. Desde la salida del sol hasta su paso, se ha alabado su nombre. Grande sobre todas las naciones del Señor, por encima de los cielos, su gloria. Y como el Señor nuestro Dios, que se sienta en las alturas y baja para ver los cielos y la tierra. Aleluya, los cielos y la tierra. Aleluya, Él levanta del polvo al desvalido, de miserias hace subir al pobre, para sentarlo con los príncipes de su pueblo. Él afirma la estéril como madre de hijos jubilosos. Grande sobre todas las naciones el Señor, por encima de los cielos su gloria. Y como el Señor nuestro Dios, que se sienta en las alturas y baja para ver los cielos y la tierra. Aleluya, los cielos y la tierra. Aleluya, los cielos y la tierra. Vamos a continuar ese tiempo de adoración con el tiempo de confesión y de absolución. Primero escuchemos a la exhortación al arrepentimiento. Amados en el Señor, estamos reunidos en el nombre de nuestro Dios y Padre para rendirle adoración, pero es necesario para tal acto de reverencia que primero nos examinemos y al hacerlo hallaremos que le hemos ofendido grandemente. Por eso es necesario que nos arrepintamos de todo pecado y clamemos por su perdón. Él siempre está atento a nuestro clamor y deseoso de brindarnos perdón y restauración. Les invito, por tanto, a que se examinen delante de Dios, tomando un momento de silencio para la reflexión personal. Confesemos nuestros pecados contra Dios y contra nuestros prójimos con la oración que aparece a continuación. Digamos juntos: Santo y misericordioso Dios, confieso que soy por naturaleza pecador e impuro y que te he ofendido de palabra, hecho y pensamiento, por lo que he hecho
y por lo que he dejado de hacer. No te he amado de todo corazón como tú nos pides, ni tampoco he amado a mi prójimo como a mí mismo. He hecho lo que es malo ante tus ojos y he dejado de hacer el bien que tú demandas. Por eso merezco tu justo castigo, tanto en el presente como en la eternidad. Pero vengo ante ti con sincero arrepentimiento, suplicando tu perdón. Por amor de tu Hijo Jesucristo, quien murió en la cruz por mis pecados, te pido, ten piedad de mí, pobre pecador. Oigamos las palabras de absolución que nuestro Dios nos ofrece. Dios Todopoderoso, nuestro Padre Celestial, ha tenido misericordia de nosotros y nos ha dado a su Hijo para morir por nosotros, y por sus méritos nos perdona todos nuestros pecados. En vista de la confesión que acaban de hacer, yo como ministro de la Iglesia de Jesucristo les anuncio la gracia y el perdón de Dios, y en el lugar del Señor Jesucristo y por mandato de Él, les declaro el perdón completo de todos sus pecados, en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Vamos a continuar ese tiempo de adoración con las lecturas bíblicas para esta ocasión. La lectura de la epístola la encontramos en Gálatas capítulo 3, versículos del 1 al 5. Oh Gálatas insensatos, ¿quién los fascinó para no obedecer a la verdad, si ante los ojos de ustedes Jesucristo ya fue presentado claramente como crucificado? Solo esto quiero que me digan. ¿Recibieron el Espíritu por las obras de la ley o por el oír con fe? ¿Tan necios son? ¿Comenzaron por el Espíritu y ahora van a acabar por la carne? ¿Tantas cosas han padecido en vano? Si es que realmente fue en vano. Aquel que les suministra el Espíritu y hace maravillas entre ustedes, ¿lo hace por las obras de la ley o por el oír con fe? Esto es palabra de Dios. Te alabamos, Señor. El Evangelio lo encontramos el día de hoy en San Lucas, capítulo 5, versículos 33 al 39. Entonces ellos le dijeron: ¿por qué los discípulos de Juan y de los fariseos ayunan muchas veces y hacen oraciones mientras que los tuyos comen y beben? Jesús les dijo: ¿acaso ustedes pueden hacer que ayunen los invitados a una boda mientras el novio está con ellos? Llegará el día en que el novio ya no estará con ellos. Entonces sí, ese día ayunarán. También les contó una parábola. Nadie corta un retazo de un vestido nuevo para remendar un vestido viejo. Si lo hace, no solamente arruinará el vestido nuevo, sino que el remiendo no quedará bien en el vestido viejo. Ni tampoco se echa vino nuevo en odres viejos, porque el vino nuevo hará que se revienten los odres. Entonces el vino se derramará y los odres se echarán a perder. El vino nuevo debe echarse en odres nuevos. Así, tanto el vino como los odres se conservan. Y nadie que haya bebido el vino añejo quiere beber el nuevo, porque dice: el vino añejo es mejor. Esto es palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Que la gracia, la paz y la misericordia del Señor Jesucristo sea con cada uno de ustedes ahora y siempre. Amén. Vamos a continuar meditando en el tema general que hemos venido presentando en las últimas 2 semanas, que es libertad o legalismo. Es un tema que vamos a cubrir unas 4 semanas más
en donde queremos subrayar la vida cristiana, cómo vivirla, en libertad o en el legalismo que a veces escuchamos en algunos grupos. Y por eso quiero solamente hacer un breve repaso de las 2 semanas anteriores. Por ejemplo, la primera semana comenzamos hablando de que Jesucristo es Señor del sábado. Y esto era todo un asunto brusco en el tiempo de Jesucristo, declararse que Él estaba por encima de una ley tan importante para el pueblo judío como era el día de sábado, que era el día en que se descansaba y se dedicaba a la adoración. El domingo pasado, empecé a hablar sobre cómo Cristo es el cumplimiento de las Sagradas Escrituras. La ocasión en Lucas 4, cuando Él se para en la sinagoga, lee un pasaje y al final dice: hoy se ha cumplido esto delante de sus ojos. Es decir, en mi presencia se cumplen las Escrituras y vemos cómo Cristo ilumina ahora la forma en que nosotros leemos la Biblia. Ya no podemos leer la Biblia sin ver a nuestro Señor Jesucristo en las páginas de la misma. Y hoy voy a estar hablando de un tema, creo yo, muy relevante para la vida cristiana, adaptándonos al nuevo orden espiritual que Cristo trajo. Adaptándonos al nuevo orden. La lectura que acabamos de escuchar menciona brevemente el vino nuevo y el vino viejo. Menciona odres nuevos, odres viejos, y de eso estaré hablando basándonos en Lucas capítulo 5 y también con una breve referencia a Gálatas. Cristo nos ha traído un nuevo orden, y ese nuevo orden, tanto en la época en que Él vivía como en nuestra época, ocasiona un choque. Y por eso he venido diciendo en estos mensajes que el Evangelio empieza a surgir en un contexto de polémica, porque el nuevo mensaje que Cristo trae ocasiona precisamente esa polémica, porque siempre ha existido esta lucha entre lo tradicional y lo moderno, lo tradicional y lo nuevo. Y entonces cuesta encontrar esa balanza exacta de qué es lo más importante. Y déjeme iluminar brevemente esto que estoy diciendo, porque sucede en familias. Conforme los hijos van creciendo, se hacen adolescentes, teenagers, como decimos por acá, empiezan a tener ciertas costumbres que a los padres, que quizás están en los 30, los 40, empiezan a ver con sospecha. Y entonces empieza a haber una lucha, porque nosotros los padres que ya hemos superado esas edades, decimos: en nuestra época era mejor. La música de mi época era mejor, las tradiciones y las costumbres que teníamos eran mejores. Y entonces empieza a haber esta lucha con los hijos, porque ellos dicen: eso es muy antiguo, y empezamos a tener esa lucha entre la tradición y la novedad. Ahora, déjeme decirle que no solamente sucede a nivel de familia, sucede también a nivel de iglesia. Históricamente, las iglesias han ocupado, por decirlo así, diferentes instrumentos musicales. Parece increíble, en la época de Martín Lutero, estamos hablando de hace 500 años, no había música en la iglesia. ¿Puede usted imaginarse? No había música. Existió lo que se llama el canto gregoriano, donde el sacerdote, el pastor, cantaba una porción y a veces la congregación respondía, pero eso era todo lo que había. No había instrumentos musicales. Y Martín Lutero, tuvo el atrevimiento, la osadía, podríamos decir, de que empezó a utilizar instrumentos musicales dentro de la misa, dentro del culto. Y entonces eso fue un choque, y los primeros cantos luteranos fueron novedosos porque utilizaban instrumentos. Y lo novedoso también en la época de Lutero fue de que no solamente utilizaron instrumentos, sino que también puso a la congregación a cantar. Yo sé que los que somos luteranos conocemos la historia de la Reforma, cómo Lutero puso de nuevo la Biblia como la palabra de Dios en contraste con la tradición. Pero yo no sé si usted sabía que Lutero también escribió muchos himnos y cánticos que hoy tenemos. Uno de los más famosos, solo por mencionar, es Castillo fuerte es nuestro Dios, solo por ejemplificar. Pero entonces, novedad, introdujo instrumentos dentro de la iglesia y también puso a la congregación a cantar, que no se acostumbraba. Y entonces, a lo largo de la historia ha habido esta lucha acerca de qué instrumentos se deben usar o qué tipo de música. Voy a poner un breve ejemplo más contemporáneo. La mayoría de los latinos, como usted y como yo, quizás escuchamos más música latina, al estilo de la salsa, al estilo de la cumbia, al estilo, qué sé yo, todo lo que se escucha de Latin pop, de lo que se escucha. Y la pregunta es, ¿debe la iglesia o puede la iglesia incorporar ese estilo de música a la iglesia? Quiero decirle que hay
gente mayor en la iglesia que va a saltar y decir, no, eso es pecado, eso no se puede hacer. Y es probable que los más jóvenes digan, claro que sí, pastor, pónganos de esa música, esa nos gusta. Y entonces se empieza a ver esa lucha entre la tradición y la novedad, lo novedoso. Y así sucedía en la época del Señor Jesucristo. Cuando Él trajo el Evangelio, los famosos fariseos, escribas, los líderes religiosos de su época empezaron a cuestionar a Jesucristo porque Él traía algo novedoso. Y la gente decía, ¿cómo es posible que tú vas a romper las tradiciones como la del sábado, en que supuestamente todo el mundo debía quedarse casi de brazos cruzados y no hacer nada? Y Jesucristo empieza a hacer diferentes actividades en día sábado. Y el pasaje que acabamos de ver sucede en un contexto en donde Jesucristo acaba de llamar a Mateo, San Mateo, para su ministerio. Lo nombra un seguidor de Jesucristo o un apóstol. Y entonces Mateo, como está tan feliz de que Jesucristo lo llamó, después de haber sido un pecador, un publicano, y Jesucristo lo recibe en las mansiones celestiales, en el reino, entonces Mateo prepara una fiesta grandísima. Usted lo puede leer en los versículos anteriores al pasaje que tenemos. Una fiesta, y invita a Jesucristo y a un montón de gente porque está feliz. Y los fariseos están observantes, viendo a ver qué hace Jesús. Y cuando Jesús sale de la fiesta, lo abordan y entonces vienen y le preguntan. Aquí en el pasaje de hoy, versículo 33, los fariseos le dijeron, ¿por qué los discípulos de Juan y de los fariseos ayunan muchas veces y hacen oraciones, mientras que los tuyos comen y beben? Nota qué interesante. A mí me llama la atención. Día de ayuno y día de oración, y los seguidores de Jesucristo están en una parranda, están en una fiesta. Y entonces los fariseos se consideran más espirituales porque pues ellos están ayunando y están orando y están haciendo los ejercicios espirituales. En cambio, esos seguidores de Jesús, miren qué paganos, miren qué mundanos. Tanto así, yo no sé si usted lo ha visto, si se encuentra en Mateo capítulo 11, en el Evangelio de San Mateo, que cuando Jesucristo está en esa fiesta, lo llaman bebedor y comelón. Así le llaman a Jesucristo, bebedor y comelón. Se lo puede ver en capítulo 11 de Mateo. Pero aquí entonces Jesucristo es abordado por los fariseos y le preguntan por qué no están ayunando, por qué no están en tiempo de oración. Y entonces vemos esa lucha de la tradición y lo novedoso. El ayuno es buenísimo. El ayuno es saludable, el ayuno es espiritual, es una práctica beneficiosa para todos, tanto desde el punto de vista físico, va a sanar su sistema digestivo, le va a ayudar a hacer un detox, como dicen hoy, a desintoxicar su cuerpo, y aparte de eso, el ayuno le permite concentrarse en las cosas espirituales. Yo hace ya unos 2, 3, 4 años, no me acuerdo, he venido practicando el ayuno, y aunque no de forma consistente como uno quisiera, pero tratamos de retomar esa ruta del ayuno, no comer sino hasta la primera comida ya tarde en el día. Y entonces es una práctica saludable. Digamos, lo que hacían los fariseos, propiamente dicho, es bueno. Y aquí viene el pero. Mire cómo le puse al final los puntos suspensivos. Una práctica saludable, pero se puede convertir en una ley. Se puede convertir en una regla infranqueable que usted juzga a los demás por ello. Que si los demás no ayunan, esos son pecadores. En cambio yo soy más espiritual porque yo ayuno, yo hago oraciones, yo voy a la iglesia, soy mejor. El ayuno como regla se puede convertir en un problema y por eso debemos tener cuidado, porque la vida espiritual no se puede medir por esas prácticas externas. No se puede medir por las prácticas externas. Y Jesucristo responde, como siempre, de forma magistral. Oiga cómo responde en el 34. Jesús les dijo, ¿acaso ustedes pueden hacer que ayunen los invitados a una boda mientras el novio está con ellos? Eso no se puede. Si estamos en una fiesta, digamos que usted va a una boda y luego toca la recepción, todo el mundo está pendiente de la comida. Está bien que bailen, que canten, que hablen, pero ¿qué está pendiente usted? Del plato fuerte. Y si en el plato fuerte solo le llevan lechuguita y tomate y le dicen eso es todo, se acabó la fiesta.
Se acabó la parranda, me dijo, yo eso no está bueno, aquí mejor me voy porque yo vine por el plato grueso, por el plato fuerte. Y entonces Jesús les dice, estamos de fiesta porque aquí está el novio. En la antigüedad las bodas, usted debe saber, las bodas duraban una semana. ¿Puede usted pensar? Son costumbres bien diferentes, pero en la antigüedad se enfatizaba mucho la alegría, la comedera, el compañerismo, y por eso la boda era importante. Pobres los novios, no sé hasta cuándo los dejaban irse de luna de miel, pero debían estar presentes a lo largo de la semana, por más desesperados que estuvieran. En todo caso vemos cómo Jesucristo les dice, no podemos ayunar porque el novio, el invitado especial soy yo, y estoy aquí, no es tiempo de ayunar, es tiempo de celebrar, de comer, de beber. Y algunos, por cierto, erróneamente piensan que Jesucristo no tomó vino. Él tomaba vino y por eso, ya le dije, Mateo 11 le dice, ese es un comilón y bebedor. Ese come mucho y bebe mucho. Y en la antigüedad no existía tal cosa como un vino sin licor o algo así. Él estaba de fiesta y así le responde, dice, no es posible que estemos ayunando cuando estamos en fiesta de boda. Y un poquito más adelante anuncia su muerte de una forma solapada. Llegará el día en que el novio les será quitado. Les van a quitar al novio. Y entonces ahora sí es época de ayuno, porque Él va a morir en la cruz. Él conoce su misión, Él entiende su propósito y por tanto Él conoce esta realidad. Pero por el momento, en medio de su presencia, es tiempo de fiesta. Ahora, les pone otro ejemplo. Miren lo que sigue diciendo. También les contó una parábola. Nadie corta un retazo de un vestido nuevo para remendar un vestido viejo. Si lo hace, no solamente arruinará el vestido nuevo, sino que el remiendo no quedará bien en el vestido viejo. Me acuerdo cuando yo era pequeño que pues éramos muy pobres y de veras cuando se arruinaba un pantalón había que remendarlo. Y se volvía a arruinar de otro lado, había que remendarlo. No se diga si yo llegaba con el pantalón roto de la calle por haber jugado fútbol o básquet, que como no tenía mi pantaloneta para hacerlo, me tocaba hacerlo así. Era un problema porque obviamente no tenía mucha ropa. Y había un momento en que de veras la tela ya no daba donde hacerle un remiendo. Ya no se podía porque estaba muy malgastada. Y Jesucristo aplica la lógica, dice aquí. Nadie pone una tela nueva en una tela vieja. No, hay que hacer las cosas apropiadamente. Allá cuando yo vivía en Guatemala, el país de mi amada esposa, conocimos unas monjas que hacían algo, yo no lo había visto, probablemente existe en otros países, pero ellas hacían lo que se llama el zurcido invisible. Probablemente lo han escuchado, yo no había sabido de eso. Y ellas hacían un zurcido de tal manera que se mezclaba con la tela y uno no notaba que ahí hubiera un parche. Y entonces es como poner un verdadero remiendo en la ropa apropiada. Pero Jesucristo dice que no se puede hacer esto que usted ve acá porque simplemente no es la mecánica, la lógica que me dicta eso. Y entonces hay que cuidar la ropa. Luego da otra parábola interesante, odres nuevos, odres viejos. Y entonces aquí les puse ese detalle. Déjenme explicarle lo que es un odre. Un odre es una bolsa de cuero, normalmente cuero de cabra. Y entonces, en la antigüedad, para preservar el vino y que se fermentara apropiadamente, se ponía en odres, o sea, son bolsas de cuero. Y entonces esto llegó a ser un negocio grande, no sé si alcanzan a ver allí, pero en todo caso aquí vemos a unos griegos transportando en bueyes muchísimas bolsas de odres, muchos odres con vino, porque era algo importante en la antigüedad. Hoy tenemos formas de envejecer los vinos y preservarlos en botellas de vidrio, etcétera, pero en la antigüedad no era así. La forma en que se hacía era en odres. Y entonces Jesucristo vuelve al mismo punto y dice que el vino nuevo se debe poner en odres o bolsas de cuero nuevas y el vino viejo debe permanecer en las bolsas viejas. ¿Por qué? Porque si usted pone el vino nuevo en una bolsa vieja, la fermentación y el movimiento y todo eso va a producir gases que va a hacer que explote esa bolsa vieja. Por tanto, se puede ver aquí, por lo menos aquí a mi derecha, probablemente sea así, también su derecha, puede ver cómo alguien está echando vino y ¡pum!, se rompen las bolsas, porque la lógica dice que el vino nuevo se debe guardar en una bolsa nueva y el vino viejo debe permanecer allí. Ahora, ¿qué quiere decir toda esta lógica que Jesucristo nos está hablando?
Lo que quiere decir, mis hermanos, es que Cristo trae algo nuevo que no calza en la tradición religiosa que se viene dando desde la antigüedad. Quiere decir que Él trae la correcta interpretación de la ley. Por eso es que nos hace libres, porque ya no podemos estar atados a las tradiciones antiguas que tuvieron su lugar, fueron importantes, esa religión judía, la religión israelita, pero Jesucristo le da el pleno cumplimiento a esta nueva era de vida espiritual. Y entonces Jesucristo dice que no podemos vivir en la antigüedad. Los 10 mandamientos son importantes, pero ¿quién puede cumplir perfectamente los 10 mandamientos? ¿Quién puede obedecerlos de forma cabal que nunca se equivoque? Nadie. El orden antiguo, en ese sentido, no nos puede ayudar a llegar a Dios porque desembocó en personas siendo muy religiosas de forma externa, como eran muchos fariseos, no todos ellos, y eso ocasionó que ellos se ufanaran, dijeran, yo sí soy espiritual. Miren, esos seguidores de Jesús andan tomando, comiendo, en fiesta, en parranda. En cambio nosotros, miren, ayunando y orando. Somos más espirituales. Entonces miden la espiritualidad por rutinas externas. Y Jesucristo dice que no es así, que aunque los mandamientos son importantes y guían la vida, lo que vale es la transformación que Jesucristo nos ha traído. Los mandamientos son un peligro porque inflan el ego y nos hacen pensar que somos mejores. Y ese es el problema que yo hoy veo en muchas iglesias por ahí. Iglesias que ponen ciertas normas para que usted pueda ser miembro. Hay iglesias donde dice que si usted se bautizó en otra iglesia y no en esta iglesia, sorry, no puede pertenecer a esa iglesia porque solo nuestro bautismo es verdadero. Los demás bautismos, eso no. Nosotros tenemos el verdadero bautismo. Y entonces malinterpretamos. O hay iglesias en donde, por ejemplo, si usted no explota hablando en lenguas extrañas, usted debe tener un problema espiritual, porque el verdadero creyente habla en lenguas. Y entonces empezamos a poner normas. No se diga esas iglesias donde, por ejemplo, si la dama especialmente se pinta o se viste con pantalones o hace tal cosa, no puede entrar. Y entonces empezamos a poner normas y reglas y leyes, que no vaya al cine, que no vaya a la fiesta, que no haga esto, que no. Y entonces sí pertenece. Eso es un peligro, porque nos da una falsa sensación de seguridad. Nos hace pensar que solo los que externamente cumplen mandamientos son espirituales. Y esto es lo que Jesucristo precisamente vino a quitar, para hacernos entender que no depende de eso, porque Él andaba en banquetes porque era momento de celebrar, era momento de comer, era momento de estar con el novio, porque Él había traído algo nuevo para nosotros. Siempre en la antigüedad la comida fue algo importante. Yo creo que en medio de la pobreza, Jesucristo organizar un banquete para pobres era algo muy llamativo, y en los pobres especialmente se deleitaban en esa ocasión, porque no era solo comer, era el ambiente social, el ambiente de conversar, el ambiente de unidad. Y yo creo que todos, como dije al principio, cuando vamos a una boda queremos un buen banquete, ¿no es cierto? Yo creo que en todas las bodas, si hay algo que critican, es cómo se ve la novia, el novio no tanto, y cómo estuvo la comida, si estuvo buena y era abundante. Eso me recuerda aquel murciélago que llega donde está su amigo y lo ve lleno de sangre en la boca y le dice, pero hombre, ¿dónde te has dado ese banquete de sangre? Y le dice, ¿ves aquel muro de hormigón que está por allá? Sí lo veo. Pues yo no lo vi. Se estrelló. Como aquel individuo que en el restaurante dice, mesero, mi sopa tiene un pelo. Y le dice, señor, eso es un cabello de ángel. ¿De ángel qué quiere decir? De ángel el cocinero. Las comidas siempre representan tiempos de solidaridad, de comunión. Y por eso, mis hermanos, Jesucristo le heredó a la iglesia un banquete espiritual.
la Santa Comunión, por medio de la cual recibimos el cuerpo y la sangre de Cristo para el fortalecimiento de nuestra fe. Y la iglesia verdadera que predica el Evangelio tiene esa señal de que Cristo es nuestro alimento espiritual. Cuidado con este peligro, porque Él quiere que nos alineemos con el nuevo orden espiritual. Él quiere que nosotros dependamos de su Espíritu Santo, del Evangelio, porque este orden espiritual que Él ha traído nos da libertad. La libertad de toda esa serie de mandamientos y especialmente de la gran cantidad de normas que habían agregado la tradición y las leyes farisaicas, y entonces había como una carga pesada sobre los hombros del pueblo que no sabían cómo cumplir. Tanto así que Jesucristo dice: mi carga es ligera y mi yugo no es pesado. Es decir, lo que yo les traigo es verdadera libertad. Y esa libertad, brevemente menciono porque lo voy a desarrollar próximamente, tiene que ver con dos cosas. Uno, tiene que ver con la vida en el Espíritu. El Espíritu Santo nos ha sido dado, dice la palabra de Dios, en las aguas del bautismo. Tal y como cuando Cristo fue bautizado, el Espíritu descendió en forma de paloma sobre Él. Y la vida del Espíritu es lo que nos da la fortaleza y dirección para entender los propósitos de Dios. De eso estaré hablando próximamente. Y el segundo aspecto es que Cristo, en esta nueva vida del Evangelio, nos llama a una vida de servicio y de compromiso con los que nos rodean. De tal manera que una señal del verdadero creyente tiene que ver no con el montón de rituales externos que cumple, sino con la vida en el Espíritu, de la que pronto hablaré, y esta vida de servicio en donde la iglesia y el individuo busca cómo ser de beneficio y de ayuda a todos los que le rodean. Y por eso, para cerrar, vuelvo al punto, debemos ajustarnos al nuevo orden espiritual de cosas que Cristo trajo. Y ese nuevo orden tiene que ver con la vida, ministerio, muerte y resurrección de Jesucristo, de tal manera que todos los que somos insertados por la fe en Él, gozamos de este vino nuevo en odres nuevos. Y ahora que la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guarde sus corazones y mentes en Cristo Jesús, Señor nuestro. Amén. Continuamos ese tiempo de adoración con el próximo cántico que se titula Todo aquel que invocare. Todo aquel que invocare el nombre del Señor,
Vamos a hacer pública confesión de nuestra fe con las palabras del credo apostólico, y brevemente digo, especialmente para quizás algunas personas que no conocen mucho de la tradición luterana, el credo apostólico es un credo súper antiguo que la iglesia empezó a confesar como un resumen de su fe y se fue transmitiendo geográficamente por muchos lugares y por muchos siglos, casi los 2 milenios que llevamos, y sirve como una forma de sintetizar lo que la iglesia confiesa y cree. Digamos todos juntos: creo en Dios Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra, y en Jesucristo, su único Hijo, nuestro Señor, que fue concebido por obra del Espíritu Santo, nació de la Virgen María, padeció bajo el poder de Poncio Pilato, fue crucificado, muerto y sepultado, descendió a los infiernos. Al tercer día resucitó de entre los muertos, subió a los cielos y está sentado a la diestra de Dios Padre Todopoderoso, y desde allí ha de venir a juzgar a los vivos y a los muertos. Creo en el Espíritu Santo, la Santa Iglesia Cristiana, la comunión de los santos, el perdón de los pecados, la resurrección de la carne y la vida perdurable. Amén. Vamos a continuar este tiempo de adoración con las oraciones del pueblo de Dios. Después de cada petición que yo termine diciendo: Señor, en tu bondad, pido que donde quiera que se encuentren puedan responder con el estribillo: escucha nuestra oración. Oremos. Padre bendito, reconocemos que a menudo no nos conducimos según tus mandamientos y dejamos que los rituales y tradiciones humanas suplanten tu palabra y nuestra vida espiritual se ve estorbada. Ayúdanos a ser guiados por tu palabra y por tu Espíritu Santo, de tal manera que vivamos la vida victoriosa que Cristo nos logró al morir en la cruz. Señor, en tu bondad, escucha nuestra oración. Eterno Señor, fortalece a tu pueblo, la iglesia, aquí y en todo el mundo, para que siga siendo un testimonio viviente de tu verdad liberadora. Bendícela y aliéntala en aquellos lugares donde es perseguida a causa de su fe. Ilumínala para que encuentre formas nuevas y creativas de presentar el Evangelio en medio de la pandemia que nos azota. Y usa a cada miembro para que esté deseoso de compartir tu mensaje salvador y de servir a los más necesitados. Señor, en tu bondad, escucha nuestra oración. Concede tu gracia a todos los que están en autoridad para que obedezcan tu palabra, defiendan la justicia, promuevan el bienestar de la comunidad y la protejan de la maldad y el crimen. Bendice toda ocupación lícita, de modo que el obrero reciba la justa paga por su trabajo y que al pobre no le falte el pan de cada día. Haz que todos los hombres y mujeres reconozcan que dependen de ti y que solo en ti pueden hallar salvación. Señor, en tu bondad, escucha nuestra oración. Envía tu ayuda celestial a todos los países, pueblos y ciudades azotados por la aflicción y diversas calamidades políticas, sociales y económicas, y toma sus adversidades y tórnalos en bien espiritual. No permitas que tu ira caiga sobre nosotros como merecemos por nuestros pecados. Más bien perdónanos nuestras iniquidades, sana nuestra tierra y concédenos que participemos de los goces de la vida eterna. Señor, en tu bondad, escucha nuestra oración. Haz descender también tu bendición sobre este país donde vivimos y danos líderes temerosos de ti. Bendice a los que administran las leyes y las ejecutan, a los jueces y magistrados, a los líderes locales, estatales y federales, para que sean temerosos de ti y de tu palabra. Guárdanos de todo peligro, amenaza externa o interna, y ayúdanos a ser agentes de paz. Señor, en tu bondad. Padre amado, tú eres nuestro Dios creador y sustentador y entiendes muy bien nuestras luchas y debilidades. Sostén con tu poder a todos los que se encuentran enfermos y debilitados, para que encuentren en ti un seguro refugio y la roca de su salvación.
Ten compasión de la condición de todos aquellos que claman a ti y alíviales de todos sus males. Recordamos de forma especial a aquellos que nos han pedido que los recordemos en este momento, incluyendo a Ana García Silva, Wanda Casiano, Rafael Reynoso, Álvaro Borges, Eduardo Manín, Roberto Velázquez, Madeline Harney, Livia Vázquez, Aurea Vázquez, Ruth Ortiz, Elizabeth Díaz, Juanita Parodi, Mara Rodríguez, Andrés Vélez, Danilda Feliz, Concepción López, Maritza Miranda, Humberto Márquez y todos aquellos que traemos delante de ti en este momento de silencio. Sánales conforme a tu buena voluntad y dales paciencia y fuerzas mientras enfrentan sus males con cristiana resignación. Señor, en tu bondad, escucha nuestra oración. Todo esto lo pedimos confiando en tu bondad para con nosotros y lo ponemos en tus manos en el nombre de aquel que murió y resucitó para nuestra salvación, el mismo Señor Jesucristo, que vive y reina contigo y con el Espíritu Santo, siempre un solo Dios, por los siglos de los siglos. Amén. Oremos como nuestro Señor Jesucristo nos enseñó. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Vénganos tu reino, hágase tu voluntad, así en la tierra como en el cielo. El pan nuestro de cada día, dánoslo hoy, y perdona nuestras deudas, así como nosotros perdonamos a nuestros deudores. Y no nos dejes caer en la tentación, mas líbranos del mal, porque tuyo es el reino, el poder y la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Solamente tengo unos pocos anuncios antes de cerrar formalmente este culto de adoración. Como he mencionado o mencioné el domingo anterior, anticipamos tener un primer culto de adoración en persona en la iglesia el domingo 13 de septiembre. Estamos a menos de un mes porque hoy es 23, así que faltan unas 3 semanas para que esté pendiente. Pronto estaré mandándoles algunos detalles de la reapertura, que va a seguir todos los protocolos de higiene y bienestar que se han seguido, soy seguro, en las tiendas, restaurantes donde usted visita, pero espero que sea de motivo de alegría el hecho de poder por lo menos anticipar, si todos siguen la misma tendencia que vemos hoy en cuanto a la expansión del virus. El 13 de septiembre a las 11 de la mañana tendremos un servicio y, como dije, pronto estaré enviando detalles de las normas o los protocolos que vamos a seguir, y de hecho va a ser para un número limitado de personas, así que esté pendiente de ese detalle, pero espero que sea motivo de alegría, como lo es para mí. Y conversando con el grupo de líderes que estamos trabajando, vamos a tener también Santa Comunión, solamente que vamos a cambiar mucho el estilo de cómo lo hemos venido haciendo, así que esté pendiente y espero que eso genere un poco de ánimo y de disposición. Obviamente invitamos a que vengan aquellos que se sienten animados, que se sienten fortalecidos. Si usted se siente vulnerable, cree que tiene un poco de temor, nadie debe forzar a nadie, es mejor que siga en su casa. Y les digo que la grabación del servicio la seguiremos haciendo como allá a lo largo de estos 4 meses anteriores, y va a recibir el link para que vaya al video y lo vea por YouTube. Así que en ese sentido no vamos a parar lo que hemos venido haciendo, solo que queremos incorporar de forma escalonada nuestro servicio aquí dentro de la iglesia. Ayer tuvimos la distribución de comida y, como siempre, tenemos una gran cantidad de personas. La iglesia prepara para 350, 400 personas, y gracias a Dios por los voluntarios que vienen a ayudarnos y por la comida que tenemos gracias a sus ofrendas y a sus diezmos. Y por eso siempre les animo a seguir siendo fieles en sus ofrendas a la iglesia, y ya sea por medio de internet, simplemente de ir a nuestro website, o puede venir aquí personalmente y
y depositarlo en un buzón que tenemos sellado a la entrada de la oficina de administración, de tal manera que podemos participar del servicio que la iglesia presta a toda la comunidad y toda la operación administrativa que sigue sucediendo acá. Así que lo animo a que usted siga siendo fiel en sus ofrendas. Siempre les animo también a estarse llamando entre sí. Estoy seguro que tiene usted amigos y contactos que no ha visto, y yo pienso que esa es una época en que quizás podemos volver a las tradiciones anteriores, tomar el teléfono y saludar, ¿cómo estás? Dios te bendiga, tal y tal cosa. Es una forma de inyectar un poquito de ánimo para aquellos que quizás lo han perdido a lo largo de esta cuarentena. Así que los quiero motivar a que sigan haciendo eso. Y como he dicho, la iglesia sigue trabajando, servir a la comunidad, y pronto comienza el ciclo escolar. El domingo pasado tuvimos a Eric haciendo una bendición especial para el inicio escolar. La iglesia abre su preescolar este lunes, igualmente este lunes, mañana, precisamente mañana. Así que sigue habiendo vida, movimiento y oración, especialmente para que Dios nos proteja en esta época de pandemia, y queremos pedir siempre su apoyo en oración para que como líderes podamos tomar un camino correcto. Muy bien, vamos a concluir con el cántico de la doxología. Como siempre digo, es un cántico de adoración, de dar gloria a la Santísima Trinidad. Y ahora recibimos la bendición de Dios Todopoderoso. El Señor te bendiga y te guarde. El Señor haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga misericordia de ti. El Señor vuelva los ojos de su favor hacia ti y te conceda la paz. Amén. Nos vemos próximamente. Que Dios les bendiga a lo largo de esta semana.